El pecado no debe ser simplemente un argumento conceptual o una definición teológica. Si lo fuésemos a personalizar, si le fuésemos a dar vida, sería la bestia más horrenda, más terrible que ha destruido vidas, hogares y naciones. Es el engendro que está destruyendo la sociedad. Pero es posible vencer, no luchando contra el engendro mismo y la bestia, sino detener el proceso y evitar que ellos nazcan. Si bien ya en la cruz se obtuvo la victoria posicional sobre el pecado, es con nuestras decisiones diarias que esa victoria se hace realidad. En los próximos minutos podremos ver y saber cómo. Abra por favor libro de Santiago capítulo 1 versículo 12. Santiago capítulo 1 versículo 12. De mi parte he querido hablar libros de la Biblia. Ya llevamos una muy buena cantidad de libros de la Biblia. Van como 44 libros de la Biblia ya. Usted los puede ver en mi canal o en el canal de la iglesia. Con el libro de Santiago hice algo raro. ¿Por qué? Porque debería haber hablado del libro, del panorama general y ya. Pero es que Santiago tiene una característica. Santiago es muy práctico, demasiado práctico. Santiago no se pone con cosas de alto nivel teológico. Él dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Él es muy práctico. Y como tiene temas tan prácticos, quise extenderme un poquitico más. Entonces vimos Santiago y el manejo de la lengua. Ay, ay, ay. Si usted no estuvo ese día, lo puede ver en el canal o en mi canal. Lo monto hoy por la noche, mañana. Cómo uno con la lengua puede matar a una persona. El poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Un idiota, usted no sirve para nada. Usted lo dijo en 3 segundos, pero puede quedar por toda una vida. Ay, ay, ay. Que Dios nos dé sabiduría para manejar la lengua. Eso fue lo que hablamos hace 15 días. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy tremendo, muy interesante. Primero leámoslo. Santiago capítulo 1 versículos 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta ¿qué? Si le gusta subrayar la Biblia, subráyeme tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia. Entonces, subráyeme concupiscencia, porque es clave estas palabras que le estoy diciendo que subraye. Cuando es atraído por su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Subráyeme la palabra seducido si está rayando la Biblia. Entonces la concupiscencia, después que ha ¿qué? Concebido. Subráyeme la palabra concebido. Da a luz el pecado. Subraye esa frase: da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Subráyeme: da a luz la muerte. Les voy a hablar del pecado, les voy a hablar de la tentación, les voy a hablar de la concupiscencia, les voy a hablar de la santidad. Un tema muy importante para el cristianismo. Yo tengo aquí a manera de introducción: la victoria sobre el pecado es el gran anhelo cristiano. ¿Qué cristiano no quisiera tener victoria sobre el pecado? Pero es a la vez la gran frustración del cristiano. El cristiano cuánto anhela tener victoria sobre el pecado, pero cuántas veces yo veo esta cara: pastor, otra vez la volví a embarrar, pastor, otra vez volví a caer. El gran anhelo se vuelve a la vez la triste frustración. Y quiero decirles algo:
Una cosa es la victoria de Cristo en la cruz del Calvario sobre el pecado. Esa es una cosa. Él ya tuvo la victoria en la cruz del Calvario sobre el pecado. Pero otra cosa es la victoria que tú tengas en tu carne. Él ya triunfó en la cruz contra el pecado quedó derrotado, perdió su aguijón, ya no tiene aguijón. Eso es una cosa lo que sucede en la cruz, otra cosa es lo que sucede en mi carne. Y es la gran realidad. Muchos cristianos dicen: Cristo venció el pecado en la cruz, pero parece que el mío está vivo. Porque es que, qué lucha tan tremenda. Hay cristianos que uno los saluda y uno le dice: hermano, ¿cómo está? ¿Sabe cuál es la frase? Ahí llevándola, ahí sostenido. Algunos me han dicho: ojalá Cristo llegue ligero porque estoy que cuelgo la toalla. Algunos van a entrar al cielo, menos mal porque estaba que caía. Pero les tengo una noticia: usted puede vivir de otra forma. Es posible vivir y triunfar sobre el pecado y sin tanta lucha. No es de verdad. Ahora voy a hacer una encuesta, la hice en el primer servicio y la voy a hacer también acá. Ustedes me van a ser sinceros. Pues yo la he hecho varias veces y las veces que lo he hecho han resultado manos que se levantan y son personas sinceras. Pero yo le voy a decir, la vida cristiana no tiene que ser una lucha contra el pecado. Algunos creen que convertirse en a Cristo es: no, mi hijo, todos los días luche para no pecar, no luche contra la tentación. No, la vida cristiana no es eso. La vida cristiana es otro estilo de vida. Entonces, usted me dirá: pastor, entonces ¿cómo uno vive ese estilo de vida? Déjeme, yo le digo dos cosas. Con respecto al pecado, usted lo puede mirar desde dos formas. La primera forma es el abordaje teológico. ¿Sabe qué es el abordaje teológico del pecado? En la Biblia, para definir pecado, hay 21 términos para definir pecado. Y hágame esta, sorpresa de la vida: ninguno de los términos es acto. El pecado no es un acto. Pastor, ¿cómo así? Sí, la borrachera no es el pecado. La rabia no es el pecado. La lujuria no es el pecado. Ese es el resultado del pecado. El pecado es algo previo a eso, y cuando viene eso previo, pues viene el pecado. Les voy a poner una imagen que los voy a confundir por dos razones: por el tamaño de la letra y por un montón de letras. Ponga la otra imagen. ¿Qué es toda esa letra? Esos son los 21 términos para designar pecado. Le voy a decir de ese montón dos o tres. Por ejemplo, cuando el hombre peca en Génesis, es interesante que Dios no les pregunta ¿qué hicieron? ¿Qué preguntó Dios? ¿Dónde estás tú? Señor, ¿por qué no preguntó qué hicieron? Porque el pecado no es un acto, el pecado es una posición. Cuando usted pierde la posición, el pecado es fácil. El problema del borracho no es el licor. El problema del borracho es la identidad. Se siente que no vale, se siente solo, se siente sin ganas de pelear en la vida, y el licor se vuelve un refugio. Es lo mismo, el problema del drogadicto no es la droga. El problema del drogadicto es el vacío que tiene en su corazón, que es otro término de pecado. Pecado significa vacío. Y entonces el problema de él es el vacío, la falta de identidad. No, con una persona que tiene problemas contra el vicio, no es deje el bazuco, que eso es del diablo, el bazuco se va para el infierno. No, eso no es la forma. Es ¿por qué fumas bazuco? Porque te trataron mal en la casa, porque no tuviste una vida buena, porque sientes que la vida es una carga. Entonces yo, en vez de quitarle el bazuco, que es la consecuencia, tengo que ir al corazón y restaurar su posición. Cuando yo restauro su posición, el bazuco ya no va a ser parte ahí. Porque una chica o un chico, voy a poner una chica, porque una chica cae en las manos de un hombre, de pronto ella no quería pecar. El problema de ella era que estaba vacía de amor. Y llega él: hola, ¿cómo estás? Y la atrapa y se le entrega. No, ese es el hombre mío. Que va, no era el hombre de su vida, era uno más que iba a usar tu vida. El problema no fue el pecado que hizo, el problema era el vacío que tenía, y por eso el pecado entró fácil.
Entonces, eso es lo que quiero dejar en claro. Otra cosa, otra definición del pecado. En griego hay una palabra que es amartia. Amartia significa errar al blanco. Entonces, ¿sabes qué es pecado? Pecado es no dar en el blanco. Yo lanzo una flecha y la flecha debe dar en el blanco. Si la flecha se desvía, ya está en pecado. Eso es pecado. Si tu vida no cumple el propósito para el cual Dios la diseñó, estás en pecado. Pecado no es solo un acto. Hay muchas definiciones, no lo vamos a mirar. Hay una materia en teología que se llama amarteología, precisamente el estudio sobre la doctrina del pecado. 21 términos, pero no los vamos a ver. Pasa a lo otro. Santiago es muy práctico. Santiago no entra con que vea que este término amartia, que todas las cosas. Santiago presenta el pecado como una película. ¿Sabes cómo presenta Santiago el pecado? Dos personajes. Y ¿cuáles fueron los dos personajes que usted subrayó? A mí cuando yo entendí esto, mi hermano, para mí fue una bendición. Es más, aún para mi vida, para yo triunfar sobre el pecado. ¿Sabes por qué fue una bendición? Porque es que Santiago me presenta el pecado como un hijo de. 2 veces se repite la palabra da a luz, da a luz, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. O sea que el pecado es un hijo. El pecado no es un acto, el pecado es un hijo. Ahora, ¿qué clase de hijo es? Hay hijos que uno cuando los ve, que a propósito, mami, ¿contamos ya el testimonio o más bien cuando la vamos a presentar aquí? No, lo podemos contar y después la presentamos. Ustedes ya lo saben, mi hija, mi segunda hija, nos llama llorando hace 5 meses porque el esposo médicamente no podía engendrar. Estaban buscando hijos durante 1 año y por examen médico el doctor le dijo: usted no puede engendrar. Ya todos los exámenes que le hicieron, me llama llorando, papá. Bueno, yo oí esas lágrimas y yo me llené de una alegría. Yo dije: ¿cómo que no puede engendrar? Gloria a Dios. Me dice mi hija: papá, ¿y por qué te alegras? Yo: porque entonces el bebé que van a tener va a ser un testimonio muy grande. Si fuera un bebé con nacimiento normal, uno más, pero si tienen el bebé es un milagro. Me hace el favor y viene mañana con David, se sientan con la mamá y hablamos por ahí 2 horas y empiezo yo a darle Biblia a mi hija y a mi yerno y empiezo a hablarles de la fe, de los hijos que nacieron cuando no podían nacer, y termino con esto: ¿quién fue la mamá? La jovencita que usted ve allá no podía tener hijos y tuvimos 5. Yo ya no le mato el ojo porque queda en embarazo. No podía tener hijos, pero ella es un milagro. Y yo le dije a Andrea, tú eres un milagro de Dios, tú no podías nacer, vas a creer. Se fueron tan llenos de fe, que a las 2 semanas me llama y me dice: apá, por examen médico estoy en embarazo. Celeste, ya sabemos que es una niña, se llama Celeste. Celeste ya tiene 5 meses y medio, 6 meses. Ya patea, dicen que es una niña muy inquieta. A Celeste, con la ayuda de Dios, la vamos a presentar en este lugar. Ese es un embarazo con se unió un hombre con una mujer, nació una bebé, Celeste. Ahora usted dirá: porque pastor, ¿y qué tiene que ver Celeste si no nos está hablando del pecado? Quería hablarles de mi nieta. No, mentira, no. Como estoy hablando de un embarazo, en realidad el pecado es el resultado de un embarazo, porque 2 veces se dice da a luz. El pecado es el resultado de un embarazo. Ahora, ¿por qué puse a Celeste? Los niños de por sí despiertan ternura. Hay niños que cuando uno ve un chiquitico, uno: ay, tan lindo, ay. O sea, recién nacidos no son tan lindos, pero después de 1 semana o 2 semanas se ponen muy lindos. Generalmente los niños son lindos, pero este niño que se llama pecado, ¿cómo se lo imagina usted? Yo este niño no me lo imagino lindo. Es un niño que bien puede llamarse
un engendro. Por eso la predicación se llama engendro. Porque los niños normales que nacen son bellos, celestes, una belleza. Pero este niño del que les quiero hablar, el pecado es el producto de una unión de dos elementos. Y lo dice la Biblia, ahora lo vamos a volver a leer. Pero el pecado es un niño. Y no solo un niño, crece y mata. Miren cuál es los personajes. El primer personaje, ¿cuál es el personaje engendrador de pecado? ¿Cómo se llama? Concupiscencia. Ahí está. Concupiscencia es el personaje engendrador del pecado. ¿Y quién es el personaje que embaraza? Tentación. Tentación embaraza y concupiscencia engendra. Vean pues, esa es la película. Ahí es donde estamos viendo, ahí están los dos personajes. En mis películas, que ustedes me conocen que soy medio peliculero, llega tentación. Y llega tentación y se le presenta a concupiscencia. Hola, ¿cómo estás? Pero perdón, antes de presentarse a la concupiscencia, pregunta, ¿dónde es el lugar de tentación? ¿Dónde vive tentación? ¿Dónde está tentación? Afuera. Afuera, en cualquier lugar está tentación, afuera. ¿Dónde está concupiscencia? Aquí. Yo soy la casa ambulante. Adentro hay un habitante que se llama concupiscencia. La palabra concupiscencia en el griego simplemente es deseo. No se le olvide eso. Generalmente es un deseo malo, pero en realidad concupiscencia en el griego es deseo. Entonces vos sos la casa. La casa, sos una casa rodante, porque tenés pies y caminás en la casa. Y la casa camina con un inquilino que se llama concupiscencia o deseo. Va caminando. Pero la calle está llena de otros. Tentación. Y todos los días, tentación va a tocar a la puerta de esta casa llamada concupiscencia. Las tentaciones van desde lo más horrible hasta lo más sutil. Por ejemplo, una tentación horrible. Hablaba con alguien en estos días cómo estaba maquinando un suicidio. Iba a mandar a todos a que se fueran. Y precisamente una hermana biológica que era cristiana la mira a los ojos y le dice: yo no me voy de aquí. Y yo dice: ¿por qué? ¿Usted qué está planeando? ¿Usted qué quiere? No me voy ahí. Y no se fue. Dice esa persona: gracias a Dios. Y ella supo que era lo que yo iba a hacer, porque si no me hubiera quitado la vida. Y empezaron, se abrazaron, lloraron: hermana, gracias. Mira, eso es una tentación grave, de ideas de quererse morir. Pero hay otras tentaciones que son lo más sutil de la vida. ¿Qué tal una telenovela? Usted era pastor, ¿y qué tiene de malo la telenovela? Usted está todo entretenida viendo esa telenovela. Unos tipos con una cara, con un cuerpo, con una voz, con unos carros, con una ternura. Y llega el barrigón untado a grasa. Mija, sírvame el almuerzo. De una te quita las ganas. No, pues yo ocupar ese barrigón mío con ese de la televisión. Sin usted darse cuenta, cayó en una tentación. Te dañaron la imagen del esposo real que tienes por uno irreal que te puso la televisión. ¿Qué tal ese? ¿Y qué tal algunas letras de canciones que uno las escucha y mismo le recuerdan el tóxico, la tóxica, y le recuerdan un montón de cosas? Y entonces la tentación entra por aquí, entra por acá, se siente aquí. La tentación tiene cara de amigo, la tentación tiene cara de jefe, la tentación tiene cara de vecino. Vienen paquetes, diferentes formas, variedades, tamaños. Yo les he dicho una de las tantas tentaciones. Yo recuerdo una vez, generalmente casi toda la vida me he transportado en vehículo propio, moto
o carro. Entonces casi nunca me ha tocado las bellezas del metro que lo entran y lo sacan a uno ahí. Me río mucho. Eso, uno tiene que salir con todo y llévese al que sea. Pero entonces una vez me tocó montarme en un bus, y entonces lo primero del bus fue un pasacintas a todo volumen. Ay, este señor no sabe que tiene un montón de gente. Y para acabar de ajustar, yo no sé si a usted le gusta el vallenato, pero a mí no. Para acabar de ajustar vallenato, ay, que al menos fuera musiquita buena. Y cuando me iba a bajar, le toco el timbre. Lógico, no, que va a oír con ese ruido. Trin, nada. Trin, nada. Me pasa una cuadra, trin, y yo ya le empecé a dar a la lata. Cuando que lo vas a quemar, me insultó. Y yo pero yo te estoy tocando el timbre hace rato y no lo oías por esa música a todo volumen. Que entonces de nada, me bajo. Y por dentro pensé, con razón le pegan tiros a esta gente. Y ya era pastor. Cuando yo tuve ese pensamiento, yo ahí mismo, el Espíritu Santo me redarguyó. El Espíritu Santo, ¿qué estás diciendo, Wilson? Ay, Señor, perdón. Porque es que me dio mucha rabia. Con razón le pegan tiros a esta gente. Yo, pastor, pensando, ¿cómo es de fácil caer uno en una tentación? Vienen todos los tamaños, formas, variedades y todo. Pero entonces, mira la película. La tentación está afuera. La concupiscencia, que es el deseo, está adentro. Y como yo soy una casa rodante, casi que todos los días tentación va a tocar a mi puerta. A ver, por aquí no se oye. Tac, tac, tac. Todos los días tentación va a tocar a mi puerta. ¿Y tú crees que a quién va a llamar tentación? ¿A quién va a llamar tentación? A concupiscencia. ¡Ey! Concupiscencia, ¿estás ahí? Y por allá adentro se oye una voz, sí. Y afuera, hablamos. ¿Qué tal una caminadita? ¿Y usted qué cree que va a decir concupiscencia? ¡Ay, tan rico! Pero es mi casa. ¿Dónde está el problema? Que yo le abro la puerta y le doy cafecito y le permito que le haga la visita y los dejo solos y los dos se me acuestan y él la embaraza y me resulta un hijo llamado pecado. Y ese pecado cuando nace no es para decir, ay, tan lindo. No, cuando nace, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Es un engendro. Pero escuchen lo que les voy a decir, y la verdad, lo que me sirvió a mí tan tremendo. Estoy hablando de los personajes y el proceso. Pasa la otra diapositiva, por favor. Aquí, otra. La del pescadito. Hay otra que creo que, mira, esa es, la del pescadito. La del pescadito me gusta mucho esa ilustración, porque en todo el proceso de la pesca están los mismos elementos. ¿Quién cree que es el que tira la caña? ¿Cómo se puede llamar ese? Satanás. Él tira la caña, se llama Satanás. Pero la caña tiene un nylon. Entonces en el nylon al final hay una lombricita moviéndose así. ¿Sabe cómo se llama la lombricita? ¿Qué nombre le damos? Tentación, la lombricita es la tentación. Pero note que la lombricita está afuera. Yo soy el pescado, y el pescado por dentro tiene un deseo de comer lombricita. Entonces está la tentación allá, está el pescado aquí, está el diablo que tira la red, y el pescado tiene hambre, y entonces el hambre lo lleva a comer la lombricita. Pero detrás de la lombricita hay un garfio que se enreda aquí, y eso, una vez que el garfio se enreda acá, ya eso es el pecado. Te agarraron
Y una vez que te agarren, es sino que jalen, y ya entonces viene lo otro, que es la muerte. Frite el pescado y comamos mojarra frita. Ese es el proceso de cómo el diablo atrapa a cristianos. Exactamente el mismo. Él sabe que tú y yo tenemos deseos. No son malos los deseos, mi hermano, los deseos no son malos. Una vez iba a casar una pareja de novios, y entonces me dijeron que no tenían nunca tentaciones sexuales. Ay, pastor, ni nosotros nunca hemos tenido tentaciones sexuales. Yo, entonces no se casen. No, ¿cómo así? Yo, no, porque si no se tienen ganas, entonces no se casen. Uno se casa por las ganas que tiene. Ellos pensaron que no sentir deseo era santo. No, es normal que yo sienta el deseo. Así me hizo Dios. Yo soy humano. Yo cuando me cogen de la mano, un beso, tengo que sentir. Yo no soy de piedra. El deseo no es malo, está en mí. El problema no es el deseo, y tampoco el problema es la tentación. Noten, el problema no es el deseo, no es la tentación. ¿Cuál es el problema? No los deje juntar, no los deje acostar, no los deje embarazar. Esos dos ténganlos lejitos, porque si usted los deja acercar, esos dos se me enamoran, se casan. No se casan, se acuestan y me engendran el pecado. Y una vez que el pecado es engendrado, mi hermano, ya es muy difícil pelear contra el engendro. No lo dejes que se engendre. Es más difícil pelear contra el pecado ya concebido que pelear contra la tentación. Porque, ojo a esto, ábrame Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. Esto es una belleza lo que le voy a decir. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Mire lo que dice. Hebreos 4, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Si quiere, subraye: Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en qué, y qué es todo. ¿Tuvo Jesús tentaciones sexuales? Sí. ¿Tuvo Jesús tentaciones de odio? Sí. ¿Tuvo tentaciones Jesús de ira? Sí. Porque la Biblia me dice que fue tentado en todo, y todo es todo. Pero noten esto, miren la belleza. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él tuvo la tentación, pero él no dejó que los dos se acercaran. Él tuvo la tentación, pero no dejó que el uno embarazara al otro. Porque ser tentado no es pecado. Ser tentado no es pecado. La frase dice: yo no puedo impedir que las aves vuelen sobre mi cabeza. Yo no puedo impedir que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido en ella. Ya es otra cosa. Yo no puedo impedir la tentación, va a llegar, pero otra cosa es que yo impida, que yo permita que hagan nido en ella. Mire, hermano, yo les voy a hablar cosas de la vida real. Las faldas de las muchachas hoy en día son 3 dedos para arriba, y a veces no 3 ni 4. ¿Qué va a pasar si usted va a coger un bus y usted está en el primer piso y hay una muchacha con una minifalda de esas y ya está en el escalón de arriba? Hermano, es solo mirar, y mira y ve. ¿Cierto que sí? Usted no puede evitar que en una acogida de bus pase una tentación de esta, que usted vaya a subir, levante la mirada, ve lo que vi. No puede evitar esa. ¿Dónde está el pecado? Que se quede viendo. Mira cómo evitas que lo uno se una con el otro. Puede ser que tú te subas, veas y ahí mismo te acuerdes: hice pacto con mis ojos de cómo debía ver a una mujer. Agacha la mirada, agáchala, y listo. No permitiste que los dos se unieran. Yo, para ver pornografía,
ya no necesito ver películas pornográficas. Las películas casi normales siempre tienen un toque de erotismo, un toque sensual, y hay escenas donde se muestran muy explícitas. Yo tuve que hacer pacto con mis ojos, yo luché con la pornografía, y ¿qué fue lo que me ayudó a vencer la pornografía? Agache la mirada, así nadie lo esté viendo. Usted sabe que esa imagen que yo vea, mire qué pasa, hombres, cómo opera. Voy a hablar ya para los hombres. Tú ves una imagen, una escena erótica, y es una fotografía que queda en la mente. Luego otra, y llega un momento donde vos tenés 10, 20, 30 imágenes cargadas aquí en tu mente. Y como nuestro sistema sexual, el de nosotros los hombres, no es el de la mujer, el de nosotros de los hombres es vesicular, que significa nuestros espermatozoides están produciéndose continuamente. El cuerpo te pide desesperadamente satisfacer sexo, porque tiene la mente cargada así. Y vas donde tu esposa, y precisamente la esposa está en invierno, no responde para nada. Un témpano, que si usted quiere saber eso, métase al seminario de parejas, ahí hablamos de las 4 estaciones que vive una mujer. Y la mujer no satisface ese deseo que ya tenés, porque tenés su mente cargada de erotismo. Entonces, ¿qué llega? Llega tentación. Y llega tentación. Tentación puede llegar de muchas formas, desde una pornografía a una masturbación a un adulterio. Y dime, ¿dónde? Entonces llega el pastor, llega el hermano y dice: pastor, ore por mí, estoy que caigo. Ay, el problema no fue que está que caigo, el problema fue que es que él se dejó embarazar del pecado y ya está luchando contra el engendro, ya está luchando contra la criatura, porque ya tiene esta mente llena de cosas. No tendría esa lucha. Si desde el principio, en el coqueteo aquel, cuando tentación llega a concupiscencia, le cierra la puerta y listo, no tiene lucha. Pero es que lo dejan crecer al engendro, y cuando dejan crecer al engendro ya es muy, muy difícil luchar contra el pecado. No pelees contra el pecado, pelea contra la unión de los dos, y te vas a dar cuenta que vas a vencer más fácil. Entonces miren esto, usted puede ser tentado, pero sin pecado. La tentación no es pecado. Cuando la tentación es pecado, el texto lo dice. Volvámoslo a leer. Dice Santiago capítulo 1. Mira que la tentación no es pecado. Dice el 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí no hay pecado todavía. Entonces, la concupiscencia después, esa palabra después es clave, que ha concebido, da a luz el pecado. Es donde ya es pecado. Cuando la concupiscencia se deja embarazar de tentación, ya hay pecado. Pero nota, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Eso significa que hay personas que son tentadas pero no están en pecado. Pero también hay personas que están ya en pecado pero no lo han consumado. Pastor, ¿cómo así? Sí, hay esposos que no han dejado a la esposa. Hay esposos que están casados y todo, pero ya en su mente ya son unos adúlteros. No lo han consumado, pero ya lo anhelan, ya lo desean. Son las 3 etapas del pecado. Tentación, no hay pecado. Concupiscencia y tentación se unen y la embaraza. Aquí ya sí hay pecado, pero no se ha consumado. Y el otro se consuma y ahí da la muerte. Hermano, si usted quiere vencer el pecado, ¿cómo lo vence? En este proceso que yo le digo, le voy a decir, es lo más fácil: no los deje que se junten. Usted no puede luchar contra la tentación. Usted no puede decir: mundo, le ordeno que hoy no me ponga ninguna tentación. No, usted no puede parar la tentación de afuera. Al de afuera usted no puede controlarlo. ¿Usted qué va a controlar? El de adentro, concupiscencia. Yo esta mañana puse un ejemplo. Dios me dio la bendición de tener 4 mujeres. Bueno, a los que saben, una mujer cada mes cambia.
por su sistema hormonal. Entonces mínimo hay una semana donde ni ellas se entienden. Toda mujer sabe, yo sé que estoy muy fregona, pero no me hable, son así. Entonces yo digo, yo tuve 4, o sea que yo no tuve respiradero. Cuando la una está calmada, la otra está alborotada. Pero Dios me dio una bendición de darme 4 mujeres muy lindas. Si usted conoce mis hijas, son muy lindas. ¿Usted sabe qué es un papá con hijas lindas? Estas muchachas van a crecer, me las van a seducir, me las van a coquetear, más de uno va a querer acostarse con ella. ¿Qué problema? Entonces no las dejo salir a la calle, las encierro con un candado. No, yo no puedo hacer eso con mis hijas lindas. ¿Yo qué hice? Yo no puedo evitar la tentación que de afuera va a llegar. Me voy a encargar de entrenarlas a ellas tan bien que cuando el mundo les ofrezca la propuesta, ellas puedan decir no. Es decir, yo voy a trabajar con lo que tengo, mis hijas. Yo no voy a trabajar con los gallinazos de afuera. Y empiezo a bombardearlas desde los 6 años. Papás, de esto, mi esposa sabe, desde los 6 años yo les enseñaba a ellos, y sobre todo a mis hijas, aunque a mi hijo también. Pero desde los 6 años les decía, un día van a querer desnudarte y quitarte la ropa y tocar tu vaginita. Nadie, absolutamente nadie lo debe hacer si no es tu esposo. Y les mostraba el anillo. Papá y mamá estamos casados, cuando tengas un anillo lo vas a permitir. Tenían 6 años y yo les enseñaba eso. Yo les decía, no ofrezcan su corazón en bandeja de plata a los que solo saben comer en plato desechable. Son princesas y se merecen los mejores hombres en su vida. Las bombardeaba. Y lo principal de todo, papás, les daba amor. Porque si tú no le das amor masculino en casa, ellas buscarán amor masculino afuera. Y el amor masculino de afuera tendrá otro interés, papá no. Entonces yo las protegí bien. Y yo las cerqué, las entrené. De tal modo que el único novio que conocieron es el esposo que tienen. Mi hijo también está noviado, es la primer novia oficial. Espero que sea la esposa, porque yo les dije, esto no es un juego. Entonces, ¿qué hice yo? Yo entrené lo que tenía en casa. Lo de afuera yo no puedo controlarlo, lo de casa sí. Lo de casa sí. Lo mismo sucede con tu deseo, con tu pasión, con tu concupiscencia. No puedes evitar la tentación, pero trabaja lo que hay aquí. Y para finalizar, pastor, ¿y cómo trabajo lo que hay aquí? Es muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Recuerdan cuando Caín mató a Abel? Antes de que Caín matara a Abel, ¿qué dijo el Señor? Ábralo conmigo. Génesis capítulo 4. Caín, miren esta historia. El 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. El 5 de Génesis 4. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está, ¿qué dice? A la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Note lo que pasó con Caín. Caín tenía una concupiscencia, pero vino una tentación. Caín no había matado todavía a su hermano, pero ya Dios dice: el pecado ya está en tu puerta. Ya dejaste engendrar al pecado. Caín no había matado a Abel, pero ya tenía el pecado. Ya los dejó acercar y ya estaba luchando contra un engendro. Sin embargo, Dios dice: aún y con todo eso, todavía está la puerta. Todavía puedes cerrar la puerta. Todavía puedes cerrar la unión y puedes parar. Caín, cierra la puerta. Él no la cerró. El engendro, pecado, fue consumado y dio a luz la muerte. La suegra me tenía mucha confianza, o me tiene mucha confianza todavía. Y entonces cuando yo ya era novio de la nana, ya era pastor. Y entonces la suegra, pues mi hija novia de un pastor, no hay problema de dejarlos solos en la casa. Entonces cuando nos dejaban solos en la casa, lo primero que yo le decía a la nana es: mami, vámonos para la calle. Sí, ¿por qué? Porque no confío en usted ni en mí.
Uno bien enamorado, bien hormonal, una muchacha bien linda, mejor dicho, y la casa sola, tú solo, váyase, corra, salga a la calle, vaya, compre crispetas, no se las tire de guapo, cierre la puerta. Tenía un amigo, tenía luchas con el licor. Yo no tengo problema tomarme un brindis con una copa de vino, no tengo problema con eso. Me gusta incluso el vino, muy chévere. Pero tenía un amigo que con una sola copa, pastor, volví a caer. Él no podía ni una copa. Entonces yo le cierra la puerta. Conocí una esposa divorciada, se había divorciado y todavía tenía en su Facebook el perfil del ex. ¿Y sabe qué? Veía al ex con la una, con la otra. Y dígame qué pensaba ella. Uy, qué rabia. Cierra esa puerta. Te estás alimentando el odio. ¿Para qué tienes que seguir su perfil? Cierra la puerta y el pecado pierde fuerza. No dejes que se junte concupiscencia con tentación. No dejes que se embaracen para que no tengas que pelear con el engendro. Y no solo cierra la puerta. Ojo, 2 consejos más. ¿Dónde estamos? Sí, evita la unión. No solo cierra la puerta, sino el deseo que hay aquí, no lo vas a quitar. No puedes quitar el deseo porque eso es humano. Simplemente lo que vas a hacer con este deseo es lo vas a canalizar y le vas a meter mucho deseo, le vas a prender fuego a ese deseo, pero deseo por Dios, por las cosas de Dios, por lo santo, por la palabra. Y si aquí este deseo arde y de afuera toca la tentación, venga, hay deseo en su corazón, desde adentro van a decir sí, y mucho. Ay, entonces puedo salir con ese deseo. No, porque ese deseo está para el Señor tu Dios. Al Señor tu Dios amarás y solo a Él servirás con toda tu alma, mente, fuerzas. Wow, si el deseo está aquí por Dios, si es fuego que arde por Dios. Mira, mi hermano, estoy hablando abiertamente. ¿Que hay mujeres con un cuerpo mejor que el de mi esposa? Seguro que sí. 90, 60, 90. Seguro. Caras con cirugía o sin cirugía más bonitas que las de mi esposa. Seguro que sí. Pero ellas nunca tienen la preciosura que tiene la nana. Ella es mi parcerita de toda la vida, la mamá de mis 5 hijos y la abuela de los 3 nietos, la que me ha soportado en las buenas y en las malas. Y yo no cambio curvas por esa. No cambio posición por pasión. Eso fue lo que pasó en Edén. Adán, el primer hombre, fue bobo. Tenía una posición, era amigo de Dios, y por una pasión, una fruta para comer, perdió posición. Por eso Dios dice: ¿dónde estás tú? Yo no quiero perder posición por pasión. Si yo peco, el Señor me perdona. ¿Qué creen? Si yo peco, el Señor me perdona. Sí, yo puedo pecar hoy y el Señor me perdona. Pero miren, esto lo aprendí. Yo llegar a un nivel de espiritualidad me puede costar toda una vida. Perderlo puede ser minutos. Recuperarlo quizás nunca. Para yo llegar aquí donde he llegado, ha sido años de permanecer firme en las cosas del Señor. Yo en media hora puedo arruinar 30 años, 34 años de ministerio. Y el Señor me perdona, sí, pero volveré al lugar donde estoy. ¿Cuánto yo no puedo perder por un momento de locura? Por eso, mi hermano, cierra la puerta cuando la tienes que cerrar. Aviva el fuego como lo debes avivar. Y por último, muévete en la ley del Espíritu. Hay una predicación, ya lo prediqué aquí sobre Romanos. Métase en mi canal y busque Arrastrados del capítulo 7 o Voladores del capítulo 8. En esa predicación yo enseño que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Cuando yo vivo en la ley del Espíritu, el pecado no tiene poder sobre mi vida. Cuando yo vivo en la ley del Espíritu,
La tentación ya no tienta. Ya uno no negocia manjares de la mesa de papá por algarrobas de cerdos. No se te olvide, cuando yo entiendo mi posición, no dejaré de comer manjares en la mesa de papá solo por mendigarle algarrobas a los cerdos. Pero tienes que entender tu posición. Tienes que entender que aquí debe haber un fuego, y tienes que entender que estos dos no se pueden unir, y tienes que entender que hay que cerrar la puerta, y tienes que entender que hay que cerrar escenarios, y no luches contra el pecado, porque si ya estás luchando contra el pecado vas a perder. No lo dejes que nazca. No estamos de acuerdo con el aborto, pero ese sí es permitido. Aborta al engendro pecado antes de que nazca. Córtale el paso. Vuélvete un adorador de Dios. Yo quiero decir esto para finalizar. Si Dios no quita tu respiración, si Dios no acelera los latidos de tu corazón, y si Dios no son las maripositas en tu estómago, cualquier otra cosa será tu pasión. Cualquier otra cosa te acelera el corazón, y lo que acelere tu corazón puede ser la causa de tu pecado. Ay, ay, ay. Si yo no hago de Dios mi pasión, cualquier otra cosa se volverá mi pasión. Y si otra cosa es mi pasión, tentación facilito la va a coger y la va a embarazar. Pero si aquí hay fuego de Dios, si aquí hay pasión por las cosas de Dios, si yo sé quién soy en Cristo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, si yo sé que soy rey y sacerdote, yo no negociaré la santidad que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario, no la negociaré por un momento de placer. Y para que se den cuenta que lo que yo les digo funciona, yo sé que hay un grupo de personas en el planeta Tierra. Muchos dirán es imposible que existan, pero sí existen. Hay un grupo de personas que vivimos la vida no pensando, ay no, que no vaya a caer hoy, ay qué tentación, no que me resulte hoy. No, nosotros no pensamos en eso, nosotros andamos en una vida totalmente diferente. Y puede ser que si pequemos, puede ser que si fallemos, pero nuestra vida no es una lucha contra el pecado, nuestra vida es de gloria en gloria, como el Señor dice. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos viven esa vida? ¿Cuántos saben que vivir en victoria sobre el pecado y que uno... Levante la mano, los que dicen, pastor, yo vivo una vida así, yo no tengo que estar luchando contra el... Levante la mano, sea sincero. Mire que hay personas que sí lo pueden hacer. Es posible vivir en el Espíritu y uno no estar luchando contra el pecado. No me dejes juntar a tentación con concupiscencia. Ciérrale la puerta, prendele fuego a esto. Y lo bonito de todo es el premio. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque una vez que lo haya soportado, viene el premio, la corona de vida. La tentación no es para un mal, es para ascenderte, para promoverte. Cuando uno pasa exámenes es generalmente para pasar la prueba y será ascendido. La tentación en tu vida no tiene que ser para destrucción. Cuando tú pasas una tentación, hay un aplauso no tan ruidoso, pero más efectivo: el cielo. Bien, hijo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si pudieras oír el silencioso aplauso del cielo cuando nadie te ve. Yo he apagado el televisor cuando nadie me ve, pero yo sé que lo debo apagar. En internet, imágenes que me llegan, las he dejado ver, nadie me ve, pero yo sé que hay un Dios que me ve. Y cuando yo venzo esa tentación, el silencioso aplauso del cielo: bienaventurado. Y créeme, como dice la palabra, bienaventurado. Pastor, es muy difícil vivir en santidad. Es más difícil vivir en pecado. Es más difícil vivir en pecado. Cuando yo vivo en pecado, ay que Cristo no venga, porque si viene hoy estoy en pecado. Ay que no me mate un carro hoy, porque hoy estoy precisamente con... No. Cuando tú vives en santidad, bienaventurado, tienes una conciencia limpia, y hay un premio para aquellos que soportan la tentación, recibirán la corona de vida. Póngase. Mira, yo te podría haber dado un mensaje contra el pecado: pecadores, arrepiéntanse, porque así no se van a ir para el infierno. Puede ser,
Pero eso no me soluciona mucho el problema. Por eso me gusta Santiago. Santiago es muy práctico. Santiago te muestra el pecado como uno que embaraza al otro, como un hijo que nace. Y Santiago te dice: no los dejes juntar, no los dejes que nazcan a luz, abórtalo. Muy práctico. Es posible vivir en santidad. Es posible vivir en la luz de Cristo. Mi primer paso para vencer la pornografía, siendo ya cristiano, fue coger la revista de pornografía que tenía. Nadie la sabía que la tenía. Y yo la cogí y la quemé. Y yo dije: no más. Fue mi primer paso. Después empecé a hacer pacto con mis ojos. Empecé a cerrar puertas. Todo. Y es tan diferente. Toma decisiones. Si sabes que hay una amistad que no te conviene, ten la valentía para decir: no me llevarás a la muerte. Hasta aquí llegó nuestra amistad. Si sabes de que tienes en tu cuenta de Instagram, de Facebook, personas que no te edifican, ciérrala de una vez. Empieza a cerrar puerta. No dejes que se junten, y te vas a dar cuenta lo bienaventurado que es vivir en la santidad y en la ley del Espíritu. Papá Dios, diste a tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario para que venciera el pecado. Esa es la victoria oficial del pecado. En la cruz del Calvario el aguijón del pecado fue quitado. Pero hay otra victoria que ya no es la de la cruz, sino es la de mi propia carne. En la cruz tú diste a tu Hijo Jesús, y Jesús se dio, y el Espíritu Santo estuvo allí. Fue la obra tuya, la obra de la cruz. Pero ya en mi carne tengo que tomar decisiones, y no estoy solo para ello. Has instalado a tu Espíritu Santo dentro de mí, para que desde adentro, en esta casa, yo pueda vencer el pecado, para que el Espíritu Santo sea un fuego que arde en mí, y que yo ame lo santo, que yo ame lo puro, que yo ame, Señor, lo agradable, lo honesto, como dice Filipenses, en todo lo amable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Es verdad que muchos dirán: es difícil vivir en santidad en un mundo de pecado, pero es más difícil vivir en pecado. Y lo lindo de todo, es posible. Es posible, Señor. La Biblia me muestra hombres que fueron justos en medio de la maldad. Pero no solo la Biblia, yo puedo ver que hay gente que puede vivir en el Espíritu y puede ser real, vivir en santidad. Señor, tu palabra dice: conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Yo pido que en esta hora de la tarde muchas vidas empiecen a tener la victoria sobre el pecado como nunca antes la habían tenido. Esta enseñanza que yo les doy a ellos, a mí me sirvió demasiado, porque cuando yo entendí esto, pude tener más fuerza sobre el pecado que cuando estaba luchando constantemente contra él. Y yo pido que hoy, con tu Espíritu Santo, equipes a tu iglesia con unas fuerzas y unas decisiones tales que tus hijos e hijas puedan caminar en santidad. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.